Hemos llegado al pueblo de Prado del Rey, la provincia de Cádiz, a 440 metros de altitud y a unos 125 kilómetros de la capital. Prado del Rey debe su nombre a Carlos III, que fue el que prácticamente va a fundar este precioso pueblo que vamos a conocer hoy en los viajes de Sirvente. Estamos en la plaza del Ayuntamiento, donde hemos quedado con el coronel Quevedo, que está en Melilla, vive en Melilla, pero ha venido expresamente aquí a su pueblo para enseñárnoslo. Y lo tenemos ahí en la plaza, está hablando con algunos amigos. Sorpresa, hoy, aquí fresquito, también. Buenos días. Buenos días, buenos días. Blanco, Encantado. Mi prima. Tu prima, Quevedo, muy buena. Muchas gracias. Oye, me alegro mucho de recibiros aquí en vuestro pueblo. Así que tú eres la prima del señor Quevedo. Aquí somos familiares casi siempre. Bueno, has venido de Melilla expresamente. Efectivamente. Bueno, me llamo Jesús González de Quevedo Orellana y nací aquí en el pueblo, he vivido aquí he pasado toda mi infancia y mi juventud y actualmente soy militar, soy coronel del Ejército de Tierra y delegado de defensa en Melilla y llevo en Melilla desde el 2017. Mira, qué bien. Oye. Nuestro hijo predilecto. Sí. Nos fue nombrado hijo predilecto de Prado del Rey, no solo por su carrera militar, sino por la vinculación que tiene con Prado del Rey, porque siempre que él ha podido, pues ha ayudado a todos los que han querido dedicarse a la carrera militar aquí en Prado del Rey, además de temas culturales, temas sociales, en fin, para nosotros Jesús, pues un gran baluarte aquí en Prado del Rey. Bueno, Jesús. Que es mi prima que me quiere. ¿Y este señor que tenemos detrás? Pepe, es un amigo mío de la infancia. Pepe, hemos estudiado juntos desde pequeño. Pepe, ¿cuál es tu apellido? Mena Roja. Mena Roja. ¿Conoces Melilla? Sí, la conozco, hemos estado una serie de años yendo un par de veces todos los años allí, por un cuñado mío, un hermano de mi mujer, que estaba trabajando en Nador, en el Colegio Español. Se compró allí 2 años una casa allí en Melilla y íbamos 2 veces. Una ciudad muy interesante. Me sorprendió mucho los edificios modernistas que había, que le comenté yo a mi cuñado y digo, coño, esto parece que es Gaudí el que la ha hecho. Perdona, me voy a poner aquí. ¿Ella es tu cuñada? No. No. Y como son tu familia, digo, igual. Él fue el que me dijo que había allí un discípulo de Gaudí trabajando y tal, y la verdad es que... Señor Enrique Nieto y Nieto, bueno, veo que tenías puesto algo por la Legión por detrás. ¿Has hecho algo de la Legión o qué? No tiene nada que ver. Estuve en Ronda. En Ronda, en Melilla estuve una vez un mes que me mandaron allí a hacer unos cursillos y tal, pero fue un mes, menos de un mes lo que estuve allí. No salíamos del cuartel para nada, desde luego. Cuando la conocí en profundidad fue cuando estuve yendo que vivía allí mi cuñado. Muy bien. Bueno, Isabel, ¿dónde vamos ahora? ¿Qué nos va a enseñar? Pues mira, ahora vamos a visitar a la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Mira, en este momento llega la alcaldesa, María Vanessa Beltrán Morales. Encantado. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotros por visitar Prado del Rey, por supuesto. Bueno, Prado del Rey, ¿cómo podemos resumir Prado del Rey para que los melillenses vengan a visitarlo? Bueno, pues Prado del Rey se encuentra en plena sierra de Cádiz, un pueblo que se encuentra enmarcado entre el Parque de los Alcornocales y el Parque de la Sierra de Grazalema. Nos identifica nuestra gastronomía, la miel, la marroquinería, la diversidad cultural, deportiva y como seña de identidad tenemos la música. Entre los lugares más emblemáticos tenemos aquí la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, el Pósito de Labradores y la Salina Fenicia de Interior. Es un pueblo que se encuentra repleto de vecinos encantadores y acogedores que harán que todos nuestros visitantes se sienten encantados y sea una visita inigualable, ¿no? Bueno, y además con Jesús hoy, que nos ha venido de Melilla para enseñarnos
para enseñarnos todo su pueblo. Vamos. Bueno, tengo que hacer una pequeña reseña, que Melilla y Prado del Rey tienen muchas cosas en común. A ver, ¿cuáles? Allá por el año 1983, Prado del Rey acogió al melillense don Miguel Morales, que ejerció como párroco aquí en la localidad de Prado del Rey durante muchos años. En la actualidad, Melilla tiene acogido a nuestro poblador e hijo predilecto, Jesús González de Quevedo. Todo un orgullo para nosotros, que en la actualidad sigue ejerciendo su labor como delegado de defensa, al cual aprovecho que haya invitado a la televisión de Melilla pues para conocer Prado del Rey. Bueno, pues yo estoy encantado. Mira, te hemos traído un regalito, por lo menos para que tengáis un recuerdo. Es una cosita, pero bueno, es una guía de la ciudad de Melilla. Es un librito para que lo pongáis en la biblioteca o en el ayuntamiento y que la gente pues conozca un poco más de la ciudad, historia y arquitectura. Bueno, pues mira, pues yo aprovecho con este libro de Melilla en la mano, pues para mandar un fuerte abrazo y por supuesto mis mejores deseos para todos los vecinos y vecinas de Melilla. Pues muchas gracias, Vanessa. Ya te dejo trabajar, que sé que tenéis un día muy atareado. Completo, como siempre, pero con ganas y con mucha ilusión. Pues muchísimas gracias. Gracias. Pues ahora vamos a conocer la iglesia del Carmen. Buen sitio para visitar. Vámonos todos para la iglesia. Ah, mira, Juan Francisco, aquí tenemos a Juan Francisco Sánchez, que es historiador, mira, también es presidente de la Asociación Cultural de Estudios Mucho gusto. Lusitanos, que creo que, mira, Juan Francisco, podías hablar un poco de la historia de Prado del Rey. Pues Pues sí. pues venga, cuéntanos la historia de Prado del Rey. Bueno, pues yo creo que estamos en el sitio idóneo para explicar la historia de Prado, porque estamos en el centro neurálgico de nuestra localidad, en la Plaza de la Constitución, y en torno a ella, bueno, están los principales edificios de la localidad. Por supuesto, el ayuntamiento, que conserva las medidas originales que se le dieron, que era de 18 varas de frente, y bueno, y sobre todo el edificio más insigne, más representativo de Prado del Rey, que es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. ¿De qué siglo era la iglesia? Pues esta concretamente del siglo XIX. Se proyectó cuando se funda Prado del Rey, una más pequeñita, pero era de una construcción muy humilde y pronto empieza a quejarse de deterioro. Y entonces se proyecta la idea de proyectar una nueva parroquia, que es esta, que es la que tenemos, que empieza a construirse en 1815. Sus obras duran aproximadamente hasta 1930 y bueno, y dentro de la parroquia pues tenemos quizás el patrimonio artístico más destacado de la localidad. Bueno, pues ahora iremos a verlo. Muy bien. ¿Qué más cosas tenemos en la plaza? En la plaza, aparte del ayuntamiento, que como os digo, tenemos aquí en el número 3, tenemos el primer solar que se entregó al primer colono, que fue Antonio Mariscal. Conserva las medidas originales, tiene esas 12 varas por esas 10 varas por 12 de fondo y bueno, a este buen ciudadano que llegó a Prado del Rey, gracias a su buen hacer, se convirtió 2 veces en alcalde de Prado y además, por su afán en formar la localidad y construir 26 casas, solicitó a Fernando VII el título de barón y se le concede el título de barón. Y es Fernando VII concediendo títulos, ¿eh? Y efectivamente se lo conceden, lo que pasa es que luego se le termina retirando. Ninguno de sus herederos hereda el título porque no hace cargo a los pecunios que conllevaba el título nobiliario de barón de Prado del Rey. Sí. Cosa de Fernando VII. Y ahora me habla de colonos, o sea, claro, hablamos de colonizadores porque hay momentos en que hay que llenar de población este lugar. Este poblamiento tiene su razón de ser en el fuero de 1768, que es otorgado por Carlos III y ejecutado por Pablo de Olavide. En él se proyecta un nuevo, bueno, realmente se proyectan 2 pueblos, se proyectan cada una de las 2 dehesas, en la dehesa de Almajar y en la dehesa de Prado del Rey. Lo que pasa es que en torno a 1771, pocos años después, se determina que junto a aquella primitiva iglesia se creara realmente el núcleo urbano, que es donde estamos, en este puerto de Alcaudete. Y entonces, a raíz de la construcción de la iglesia, que es ese hito que favorece la consolidación de la colonia, pues se asienta aquí el núcleo urbano y van llegando todos esos colonos a los cuales se les entrega una suerte de 36 fanegas
y tienen la obligación de traer una yunta de bueyes para trabajarla y además tienen que pagar todos los años el canon de la octava, que era la octava parte de la producción que tenían en sus suertes. Bueno, le dan tierra, le dan un lugar para estar. A cambio, el Cabildo de Sevilla, que era el que pertenecía a todas estas dos dehesas, recibe esa octava. Y la octava se almacena en el edificio más antiguo de Prado del Rey, que se conserva todavía porque tiene se construyó con buena obra, de 1790, que es el Pósito de Grano. Ahí se iba almacenando ese canon de la octava, que luego Sevilla retiraría para su beneficio, por eso era la propietaria de estas tierras. Lo curioso de Prado del Rey también, con lo ves desde arriba, es todo muy recto, muy distinto. Claro, es muy distinto, es muy original, de hecho, si pensamos en todos los pueblos que hay en la sierra, es el único que tiene esta planimetría perfectamente ortogonal, de calles rectas y manzanas cuadradas y rectangulares. Y entonces eso lo hace único, muy peculiar, y lo que hace es responder a las directrices que había en la Ilustración, de calles ordenadas, perpendiculares, ¿vale?, que traza mucho esa racionalidad propia de la Ilustración. Y sobre todo de la época de Carlos III. En la torre de la iglesia se empotró en el siglo XIX un cipo funerario, que por eso digo que es el sitio ideal para conocer la historia de Prado, porque ese cipo funerario pertenece a la ciudad prerromana de Ituzi. Ituzi existía antes de la llegada de los romanos, se cree que es una ciudad turdetana, algunos hablan incluso de los fenicios, y se asientan aquí en Prado concretamente porque están junto a una salina. Y es muy curioso que exista una salina en el interior. Entonces eso favorece, como sabemos que la salina es la conservación tradicional que había de los alimentos, se asienta en una población. Y cuando llegan los romanos en la conquista, la ciudad romana de Ituzi, que ya había acuñado moneda anteriormente, es decir, que estamos hablando de una sociedad ya muy bien organizada y muy bien asentada económicamente, cuando llegan los romanos lo que hacen es llegar a un acuerdo y se convierte en ciudad estipendiaria de Roma. Y entonces crece totalmente la ciudad con la llegada de los romanos y se asienta en el poder la ciudad. Bueno, lleváis una asociación, él es presidente de la asociación de Ituciana, ¿puede ser? Nos llamamos Asociación Cultural de Estudios Itucitanos. Itucitanos, vale. Exacto, en el pueblo somos los itucitanos. Porque los nacidos aquí, el gentilicio de Prado del Rey, que sois praderos. El gentilicio más propio es poblador, Pues. aunque hay un gentilicio más genérico que es pradense. Pero no, poblador y pradense, eso es el gentilicio de Prado. Me gusta el Poblador, ese sí viene de esa idea de los primeros que llegan a Prado, que eran pobladores de toda la sierra, de la comarca, de Urique, de Grazalema, del Bosque, y son los que vienen a poblar Prado, por eso de poblador. Pues muy bien, pues muchísimas gracias y que sigáis con estos estudios de vuestra historia, porque se perdió, yo sé que muchísimo se perdió cuando la guerra civil, desgraciadamente. Se quemó antes, en el año 34, en unas revueltas que hubo aquí en la localidad durante la República, unos exaltados atacaron el ayuntamiento, la iglesia, incluso el archivo civil y lo quemaron todo. Entonces en 2011 nuestra asociación nace con la intención de recuperar parte de todo ese patrimonio perdido y, hombre, de conservarla, recuperarla y difundir toda la historia de Prado del Rey. Pues muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Venga, ¿y ahora ¿a dónde nos vamos, Isabel? Vamos a la iglesia, ¿no? Ay, que vamos a la iglesia. Ah, bueno, pues venga, vamos a la iglesia, venga. Vamos. Vámonos. Es enorme la iglesia esta. Bueno, la alcaldesa se acaba de ir, se ha despedido de nosotros. ¿De qué siglo es? Bueno, es una iglesia que se empieza a construir en 1815, por lo tanto se construye en estilo neoclásico, tiene planta de cruz latina y bueno, tiene en su parte central la bóveda de cañón y las laterales de arista. Pero lo más destacado de la parroquia es, por supuesto, el retablo, que es de Felipe de Riva, del siglo XVII. Y llega aquí a Prado del Rey después de que, bueno, como he dicho, en el año 34 se incendia la iglesia y los archivos y desde el obispado de Sevilla se manda que desde Arco, un convento que está extinto, que es el de la Asunción, pues se venga para acá este fantástico retablo de Felipe de Riva. Y es el que da cobijo a la patrona de Prado del Rey, que es la Virgen del Carmen, y la obra es de Castillo Lastruzzi, quizás el mejor imaginero de Sevilla, de por lo menos del siglo XX. Oye, ¿y el patrón? El patrón es San José. Y desde el principio, cuando llegan los primeros colonos, que vienen ahí un poco guiados por el cura Menacho, es curioso que sea la Virgen del Carmen la patrona, una Virgen de Mar, pero ya venía de un convento que había en Carmelita, que había en Grazalema, y el patrón siempre ha sido San José.
Y quizá por destacar otras obras destacadas dentro de la parroquia, tenemos en la iglesia la Virgen de los Dolores, que está atribuida a María Luisa Roldán, la Roldana, y bueno, y simplemente pasear por los diferentes pasillos que tiene la parroquia y descubrir, bueno, toda la riqueza patrimonial que en ella se guarda. Muchísimas gracias. A ustedes. Jesús, esta talla tiene una importancia aparte cultural y en la iglesia, pero por tu familia. Sí, efectivamente. Esta talla de la Virgen del Rosario es una virgen que perteneció a mi bisabuelo, también militar, don Antonio González de Quevedo y Zumel, que se la regalaron los padres dominicos en Cádiz. Y la trajo aquí y mi madre fue camarera durante muchos años de la Virgen. Y tenemos un retrato de un obispo. Efectivamente, es un obispo que es obispo de Málaga, don Antonio González Gómez, que fue el que consagró precisamente la iglesia del Sagrado Corazón de Melilla en 1918 y fue el que fundó también las Marías del Sagrario. Interesante. ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos a ir a la finca del Rosalejo, que es donde se firmó el decreto de creación de la Guardia Civil. Y con la familia de los Ahumada. Efectivamente, del Duque de Ahumada. Efectivamente. Bueno. Muy bien. Ya estamos en el Rosalejo. ¿Y quién nos está esperando? Pues nos está esperando Javier, que es el secretario particular del Duque de Ahumada. Muy bien. Bueno, buenos días, don Javier. Encantado. Bueno, que el sitio es precioso. Sí, el sitio es espectacular. Lo que vamos a ver son zonas singulares donde aquí se firmó la cartilla de la Guardia Civil en 1844 y vamos a ver algunos sitios interesantes. El fundador, la estatua del fundador el segundo duque de Ahumada, que fue el que hizo la cartilla de la Guardia Civil, y el actual duque de Ahumada, que es el sexto, pues es el que ahora mismo regenta esta hacienda. Muy bien, pues venga, vámonos. Esto es precioso, ¿eh? Además, un día espectacular. Sí, la verdad es que es un sitio privilegiado de la naturaleza y aparte el edificio, que es un edificio histórico, pues aquí podemos ver la fachada, que es espectacular, del siglo XVIII, y ahí tenemos la estatua del fundador de la Guardia Civil. ¿Y dónde se firmó exactamente? Sí, exactamente en un cuarto que hay en esa esquina, en ese cuartito, en esa ventana, ahí fue donde se firmó la creación de la cartilla de la Guardia Civil. De la Guardia Civil. ¿Nos acercamos hasta la estatua? Sí, venga, vamos. Pues aquí tenemos la estatua del fundador de la Guardia Civil, que esto es un homenaje, que fue el segundo duque de Ahumada, y es un homenaje que le hace el sexto duque de Ahumada, el duque actual, a su tatarabuelo. Impresionante la bodega, ¿eh? Estos son los pilares originales del edificio cuando se construyó. Lo que ocurrió es que en 1810 las tropas napoleónicas acorralaron a los paisanos del lugar y le prendieron fuego al edificio. Y el edificio resistió. Vaya. Y esto se restauró en 1832, como veis ahí, marcado por uno de los restauradores que estuvo aquí, marcó la fecha en que se restauró. Pero todo esto estaba quemado y resistió el edificio. Bueno, todo esto, toda la finca, la alquiláis también para bodas, comuniones, fiestas. Tenemos espacios, tenemos un restaurante estupendo, tenemos actividades de senderismo, de piragüismo, montar a caballo, en fin, una serie de actividades de deporte, incluso tenemos campo internacional de croquet, o sea que aquí se celebran y tenemos habitaciones de hotel y, como digo, restaurante
Qué bien. Especializado en carne. Y hablando contigo ahora, te conocí en Melilla, que viniste con el Duque de Ahumada. Sí, estuvimos allí en Melilla y, por cierto, tuviste una lección magistral de la arquitectura de Melilla que a mí me impresionó. ¿Cuánto sabes de ese tema? Bueno, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por atendernos aquí en la finca. Nosotros tenemos que seguir, que Jesús creo que nos lleva ahora a conocer algo relacionado con la miel. Muy bien, pues que pasen un buen día. Bueno, un sitio precioso este. Muchísimas gracias, nos volveremos a ver. Y de recuerdo al Duque. Vamos. Bueno, antes de ir a lo de las mieles hemos venido a Bodegas Rivera. Bodega Rivero. Ah, Rivero. Sí. Rivero. Rivero. Te voy a presentar a don Salvador Rivero, que es el dueño de la bodega y es enólogo. Ajá, Salvador. Don Salvador. Ay, perdón, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Don Salvador, aquí estamos en tu bodega. ¿Especializado en qué tipos de vino? Pues vinos de mesa, vino blanco, tinto, rosado. Aunque esta es una zona que cogió fama y fue famosa por vinos dulces de alta graduación, pero actualmente ese tipo de vinos nosotros no lo elaboramos, entre otras cosas porque hay poco mercado, y entonces nos dedicamos al vino de mesa, blancos, tintos y rosados. Y rosado. ¿Y dulces también tenéis? Dulces también hacemos algo, pero vamos, fundamentalmente dedicado al mercado de vinos, lo que se llaman vinos tranquilos, o sea, vinos sin alcohol añadido. Oye, si alguien quiere venir a visitaros, tenéis que llamar, sí. Pueden venir. Sí, pueden venir, nos pueden ver por redes sociales, por la página web, y recibimos visitas, hacemos catas, en fin, hacemos todo lo relativo con el vino. Muy bien, pues vamos a echar una vueltecita a conocerlo, ¿vale?